primero que hay que destacar en la resolución que absolvió de fondo y definitivamente a Óscar Iván Zuluaga por las dudas que se hubieran podido generar alrededor de una publicación de una revista brasilera sobre la posibilidad de ingreso a su campaña de dineros procedentes de Odebrecht en el Brasil, es que el Consejo Nacional Electoral cumplió su tarea y que produjo un fenómeno que llamamos del desengavetamiento, porque hubiera podido dejar a Óscar Iván Zuluaga sepulto durante mucho tiempo, el tiempo necesario para hacer ya inocua su absolución, el proceso en el que estaba inmerso el doctor Zuluaga, que no solamente no son afines, sino contradictores del Centro Democrático. Solamente se opusieron a esa decisión los representantes de Cambio Radical y del Partido Conservador, dos señoras muy distinguidas, que desde luego tuvieron influencia política fundamental en este tema, porque el fondo está claro: no había pruebas en contra del doctor Óscar Iván Zuluaga. Eso es lo primero que hay que destacar. Lo segundo es que eso recompone el excelente número de precandidatos que tiene el Centro Democrático para la presidencia de la República. Cualquiera de ellos nos pudiera gobernar, y con lujo de detalles en todos los campos del accionar, en todos los campos. A lo largo de estos debates, a lo largo de los foros regionales, todos han demostrado su grande capacidad, su grande inteligencia, su grande ilustración, cada uno con el énfasis que le permite poner su formación y sus antecedentes, y no hay duda de los grandes conocimientos internacionales en la práctica internacional del doctor Carlos Holmes Trujillo, de los grandes conocimientos también como internacionalista y como constitucionalista y como hombre de pensamiento del doctor Rafael Nieto, las inmensas condiciones de María del Rosario Guerra en la comprensión del Estado y en el manejo de los temas esenciales de la economía y del campo especialmente. Paloma Valencia es una candidata de excepción por su juventud, por su ilustración, por sus capacidades en todos los temas. Iván Duque es un hombre que promete mucho para el porvenir y del que hay que esperar grandes hazañas todavía por cumplir. Pero a esa nómina se suma Óscar Iván Zuluaga, de manera que tenemos recompuesto un elenco sencillamente maravilloso de precandidatos, pero de esto hay que salir, porque son precandidatos tan ilustres y tan importantes que se distribuyen una clientela todavía atónita, porque no saben los seguidores del Centro Democrático finalmente cuál es su candidato, porque esto se demora, esto se retrasa, y desde luego que habrá motivos que lleven al presidente Uribe a este proceso largo, difícil, pero muy enriquecedor, el proceso de los foros regionales, que le están permitiendo una comunicación cuyos efectos ya veremos al Centro Democrático con la opinión pública del país, con lo que piensan las regiones de Colombia, un país que se ha centralizado cada vez más en unas alturas de los salones bogotanos, en un proceso que no le conviene, por supuesto, a Bogotá, que es una ciudad multifacética, y mucho menos al resto de la República. Los grandes problemas agrícolas, los grandes problemas industriales, los grandes problemas de seguridad, los grandes problemas de orden público que se desprenden de un país que volvió a ser invadido y tomado por la coca, con todo lo que eso significa. Bueno, todos esos asuntos fueron discutidos en foros regionales de primera condición, que habilitan al Centro Democrático para presentar un proyecto que ya no puede tardar más. Siempre lo hemos dicho en la hora de la verdad: candidato único, proyecto único. Y llegó el momento de las grandes definiciones. Los elementos para componer ese gran proyecto, con unas bases centrales, con unos compromisos esenciales, ya están dados. Es la hora en que el Centro Democrático le tiene que proponer al país una esperanza.
de los demás candidatos a la presidencia de la República hemos señalado su falta de fondo, su falta de análisis de los grandes problemas nacionales, las pequeñas cosas de las que andan prendidos, cada uno sosteniendo su pedacito de opinión pública o de donde cree tener opinión pública a su favor, y nada sobre los problemas centrales del país. Señores, de un país empobrecido, de un país que se quedó sin generación de empleos, de un país que renunció desde hace años a un proceso de industrialización que es lo único que enriquece a las sociedades contemporáneas, de un país que se volvió no competitivo, de un país cada vez más ineficiente, de un país regado por mermelada, es decir, por corrupción, es decir, por ineficiencia administrativa, de un país que renunció a la ciencia y a la tecnología, de un país que le está dando la espalda a sus inmensas capacidades agroindustriales, desde luego trabajando a fondo con grandes capitales que sean procedentes de donde sean, y ojalá lo fueran, por la unión de muchos a través de sistemas cooperativos, pero en grande de verdad, pensando en la producción seria e importante que haga de Colombia un país desarrollado como tiene que ser, y no un país entristecido, melancólico, arruinado, creciendo a este miserable 1.5% o 1.2% al que está creciendo Colombia en los últimos años. El país no puede quedar así. A la gente no se le pueden cerrar los caminos del empleo y del progreso. A los jóvenes no se les puede decir que su futuro está en otras latitudes, en otras partes, que tomen su maleta y sus conocimientos y se vayan de aquí porque Colombia no tiene futuro para ellos. Esto no puede seguir siendo así. Colombia tiene que cambiar, y Colombia no puede cambiar sino sobre la base de un desarrollo económico serio, como ya lo dijera Pablo VI hace tanto tiempo, como ya lo advirtieran todas las naciones del mundo que quieren de verdad ser naciones creativas y naciones prósperas y no estados fallidos. Si hasta la China nos está dando ejemplo, la China comunista, la China del Partido Único, con un desarrollo industrial y con un desarrollo económico portentoso, y en lo mismo se mantienen los países asiáticos, el Japón que persiste, los dragones asiáticos, el mundo entero volcado hacia los grandes temas de la productividad, Europa lamentando que sus sistemas tan costosos de seguridad social le estén cercando y cercenando las posibilidades de un desarrollo más efectivo. El mundo está volcado sobre esos temas, esos son los grandes temas del mundo, y nosotros empeñados en las pequeñeces, en las contradicciones, en los temas absurdos a los que están dedicadas todas nuestras energías. No vamos a hacer una política, no la podemos hacer, una política de injurias, una política mediocre, una política de segundo orden. El país tiene que comprometerse en los grandes temas, empezando desde luego por la cuestión de la seguridad. Colombia no puede convivir ni sobrevivir en un ambiente cocalero, eso no es posible, y ese no es tema de salir a dar declaraciones y declaraciones insulsas e inútiles y hablar de erradicaciones que no existen, cuando aquí se le abrieron todos los espacios a los cocaleros para que se tomaran el país. Las únicas regiones de Colombia donde hay pleno empleo son las regiones cocaleras. Eso no puede ser, eso no puede ser. Y se habla de la sustitución de cultivos y no ha habido solo programa serio de desarrollo agrario que pueda significar una perspectiva para la gente que no tiene otra por ahora que la siembra de coca, el raspao, la pasta de coca, el clorhidrato de cocaína, el delito, las armas, las muertes. Esto no puede seguir siendo así. Pero Colombia necesita un norte. Colombia necesita una guía para industrializarse, para tecnificarse, para hacerse un país lleno de posibilidades científicas y para ser un país de grandes realidades agronómicas y de grandes oportunidades ganaderas. El futuro del mundo está ahí. Un mundo que se quedó sin tierras, un mundo que se quedó sin producción agrícola, y nosotros hablando de minifundio, y nosotros hablando de unidades comunitarias de 20 hectáreas o de 30 hectáreas. Por Dios, ¿esto qué es? Grandes proyectos, grandes oportunidades para todos. La democracia colombiana tiene que ser inclusiva, realmente inclusiva,
donde todos participen en un proyecto común, y el Centro Democrático es el único que puede hacer esa propuesta. Bienvenido Óscar Iván Zuluaga, bienvenido este fenómeno que subrayamos otra vez, de un Consejo Nacional Electoral que cumplió su tarea, y en silencio todos los demás. Res judicata pro veritate habetur, asunto cancelado. No hay nada que discutir. La cosa juzgada es la institución más preciada en una organización judicial que se respete, y el Consejo Nacional Electoral estaba cumpliendo funciones judiciales en el campo electoral. De manera que asunto cerrado, causa finita, y a dedicarnos a lo importante, a lo trascendental, para lo cual un hombre como Óscar Iván Zuluaga es definitivo dentro de las posibilidades de futuro del país. ¿Quién será el candidato del Centro Democrático? Lo que decidan quienes forman parte del Centro Democrático, a través de unas reglas de juego justas, equilibradas, pero que eso se haga ya y pronto. No será por falta de material humano, de posibilidades de desarrollo, a través de unos nombres excelentes, de unos colombianos sencillamente descomunales en su capacidad de servicio a la nación. La mesa está puesta, la mesa está servida, el porvenir de Colombia está en nuestras manos. Manos a la obra.